¿Qué tal? Buenos días, queridos alumnos. Hoy nos encontramos nuevamente en esta sesión para poder trabajar un tema que, si bien lo venimos viendo a lo largo de todas las civilizaciones, hacemos como un apartado para ir relacionando cómo va evolucionando este tema tan importante, que serían las ciencias y las artes. En toda sociedad, el arte, la arquitectura, el desarrollo y la construcción de palacios, de templos, de obras de infraestructura es sumamente importante y valioso, ya sea para los dioses, ya sea para poder producir, para poder comerciar, ¿sí? Construir es fundamental y lo vemos en Sumer, que si no hubieran tenido sus obras de infraestructura, sus canales, sus diques, sus puentes, no podrían vivir en ese lugar, porque es fértil gracias a la construcción de esas obras que les permiten poder cultivar y poder vender su alimento y poder generar vida y tener una sociedad avanzada. Por eso el arte y las ciencias están muy de la mano del desarrollo de cada civilización. Lo vamos a trabajar en la región de la Mesopotamia y ahí vamos a ver que Sumer es la madre de las civilizaciones porque desarrolló la arquitectura, por ejemplo. El desarrollo del arte arquitectónico tiene que ver con la construcción de canales. ¿Se acuerdan que eran los canales? Esas extensiones que venían desde la ribera de los ríos, extensiones en la tierra para poder permitir que el agua se desvíe y poder tener un territorio más extenso para cultivar. Entonces, la construcción de canales, de diques, los diques serían como si fueran pozos, donde el agua no desemboca después de una serie de canales, como si fuera un lago artificial, para poder tener acumulación de agua en otro lado. Entonces, la construcción de diques, de canales, de puentes para poder comunicarse entre ambas ciudades-estados, eso permite, ¿no?, que la civilización sumeria avance y se desarrolle y pueda subsistir y a la vez sea tentada con las invasiones. Por eso el arte va de la mano de las obras de infraestructura y también de la construcción de templos y de palacios. Los templos eran para los dioses y estaban construidos en ladrillo, no había mucha piedra en el Irak. Entonces lo hacían de ladrillo. También hacían de ladrillo unas especies de tablillas, ¿no?, que las humedecían, las hacían de arcilla y luego podían escribir en las tablillas. Los escribas anotaban toda una serie de escritos para poder construir más perfectamente y también para poder comerciar. Desde el palacio se hacía eso. Por eso, las tablillas de arcilla, la construcción de los templos se hacían de ladrillo. Por eso hoy en día no subsiste algunos templos o algunos puentes, porque el ladrillo termina no quedando para toda la vida. La piedra es mucho más fuerte, en cambio el ladrillo se desintegra más fácil con los años. Por eso Sumer desarrolló el arte a través de, ¿no?, la construcción de templos para sus dioses, ¿sí?, y también de obras de infraestructura. Pero el desarrollo fundamental de Sumer, por su necesidad de construir, era la creación de, por ejemplo, un sistema sexagesimal para poder medir, ¿no?, a través de los ángulos las distintas construcciones que realizaban. Por eso ellos crearon las matemáticas, crearon el número cero, ¿no?, establecieron las sumas, las restas, la multiplicación, para poder realizar estas construcciones más exactas. El sistema sexagesimal, o sea que las ciencias de las matemáticas eran sumerias, así como también la geometría, para poder medir, para poder ser más exactos y precisos en estas construcciones tan necesarias. También ellos desarrollaron otro tipo de ciencias, observaban el firmamento todo el tiempo, porque sostenían que los dioses, ¿sí?, marcaban el futuro de las personas
en los astros. El nacimiento, cada persona que nacía estaba regida por un astro en especial. Entonces controlaban mucho, ¿no? El funcionamiento de los planetas, descubrían constelaciones y también todo tipo de estrellas. Es por eso que desarrollaron mucho la astronomía y la astrología, porque relacionaban la personalidad de las personas, ¿sí?, con los astros. Y ellos consideraban que los dioses estaban allí, en la luna, en el sol, en las estrellas. Así que, como ciencias, tenemos la matemática, ¿no? Tenemos la astrología, la astronomía. Esas ciencias se fueron desarrollando y los acadios copiaron esas ciencias que venían de los sumerios. También desarrollaron una escritura especial para poder comerciar y lo hacían sobre las tablillas. Y era la escritura cuneiforme, ¿sí? Con puntitos, con rayitas, para poder tener una contabilidad de lo que construían, de lo que hacían, de cómo funcionaba la sociedad, que era perfecta desde el templo. Los acadios lo van a hacer desde su palacio. Y las esculturas que van a desarrollar son al principio medias toscas, pero los asirios van a imponer una construcción de palacios un poco más monumental. Hacían construcciones en piedra de colosos. Colosos serían como figuras gigantes con cabeza humana y el cuerpo de animales que ponían sobre las puertas de los palacios. Los asirios hacían grandes palacios también en ladrillo. Y dentro de los palacios había como una especie de bajorrelieves, como si fueran pinturas que decoraban con diferentes colores, con el azul, con el verde, con el amarillo. Y en esas escenas de los bajos relieves, en esas especies de tallado del ladrillo y luego pintado, hacían escenas de guerra, las escenas bélicas, mostrándose el asirio incorporándose en un pueblo, por ejemplo, o peleando con sus armas de asedio. Todo lo que los asirios hacían, su vida cotidiana y su vida en la guerra, lo pintaban, lo esculpían en las paredes de sus grandes palacios. El emperador tenía un poder muy grande y usaban mucho el oro, las telas, en Oriente, los grandes palacios increíblemente grandes. No había columnas, ¿sí? Y tampoco los palacios estaban hechos sobre escaleras y era muy cerrado. El asirio se va a caracterizar por la monumentalidad de sus palacios y por esos bajorrelieves, que eran como gráficos hechos en la pared, donde se veían escenas de guerra. Entonces, si queremos ver cómo era la vida del asirio, la vamos a ver hecha en el ladrillo. Se llaman bajorrelieves. Esculpían el ladrillo con escenas y luego lo pintaban de algún color, verde, amarillo. Entonces, esa es la demostración en el arte de la construcción del poder asirio, porque marcaban su poder. Por supuesto, los persas no se dedicaron a la construcción de palacios. Recuerden que ellos creían en las energías y no construían ni templos ni palacios, sino que la idea de ellos era organizarse de una manera para poder administrar su gran imperio. Por eso copiaron. Sí incorporaron en algunos palacios que no eran muy fastuosos, incorporaron alguna columna, pero de una civilización que va a venir después, que la vamos a trabajar, y ahí sí desarrollaron su arte maravillosamente, que eran los egipcios. Eso lo vamos a ver más adelante, como el persa, que era contemporáneo del egipcio, copió muchas cosas. Le hizo más ventanas y columnas, pero el imperio persa se caracterizó más por su administración y por su religión, que era lo que realmente le importaba. Es muy importante el arte y las ciencias en cada civilización. ¿Por qué? Porque se la dedican. ¿A quién? A los dioses, ¿sí? O a sus energías. Y también marcan y determinan el gran poder del emperador. Por ejemplo, el asirio, por ejemplo, el acadio. Entonces, es muy importante
la arquitectura, la construcción de lugares donde está realmente el poder. En un principio era el templo con Sumer y luego pasó a construirse palacios donde estaba el emperador. Por ejemplo, en Akkad y en Asiria y en Persia también. Pero los persas se preocuparon más que nada por la sencillez y la conquista, porque ellos querían conquistar y mantener su imperio. Vamos viendo cómo el arte va siendo sumamente importante y cómo las ciencias sirven para poder desarrollar la civilización. Sin las ciencias y sin el arte, sin la escritura, no podría existir la civilización. Vamos a ver nuestro próximo encuentro con algo muy interesante, que es la civilización donde desarrolló el arte escultórico, pictórico, ¿sí? En gran proporcionalidad, de muchas maneras. Y esa civilización que mostró el arte de diferentes formas fue sin duda Egipto. Lo vamos a ver en nuestro próximo encuentro. Hoy llegamos a su fin con el arte y las ciencias en la región de la Mesopotamia, que servían para poder sobrevivir, fundamental para la existencia de esas civilizaciones. Bueno, les mando un abrazo enorme, un beso, y nos encontramos en Egipto. Preparen las maletas. Adiós.